Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el primero de los 3 vídeos que vamos a hacer analizando el simulacro general 1. En él nos vamos a centrar en los resultados obtenidos por los opositores que participaron en la actividad y en los 2 posteriores veremos las preguntas más problemáticas, primero de lo que fue la primera parte y luego en el tercero y último de los 2 supuestos. Bien, si no has hecho el ejercicio, te invito a que lo hagas antes de ver estos vídeos, porque pienso que así será más instructivo. El ejercicio lo tienes en el módulo 14 y los vídeos estos los encontrarás completos en el módulo 15. Si no eres miembro de Simplifica, podrás adquirir tanto el ejercicio como los vídeos en nuestra página web. Y nada, dicho esto, vamos con el análisis. Bien, la actividad considero que fue bastante instructiva, considero también por las opiniones que me han llegado, fue muy enriquecedora. Para algunos fue un jarro de agua fría, para otros fue un poco la confirmación de que están haciendo las cosas bien. En todo caso, pienso que es algo bastante saludable que nos enfrentemos a esto porque sirve para aflorar realmente nuestro estado en la preparación, o sea, cómo llevamos las cosas y detectar muchísimos errores que estamos a tiempo de subsanar y que si no subsanamos el día del examen pueden ser y son de hecho fatales. Bien, como decía antes, el propósito de este vídeo es analizar en detalle los resultados obtenidos por los opositores que participaron en directo en el simulacro general que hicimos, ¿vale? Bien, vamos a comentar una serie de apreciaciones previas para matizar los datos, un poco para que se entienda tanto cómo se confeccionó el ejercicio como luego de dónde salen estos datos, ¿vale? Bien, esto lo tenemos en esta información previa. En primer lugar, lo que son las características de lo que fue el examen en sí. Como lo hicimos, básicamente tomamos o partimos del examen de promoción interna, del último examen de promoción interna, y de este nos servimos para construir el examen completo, con lo cual tuvimos que retocar y ampliar partes de cosecha propia también de la primera parte y luego los supuestos prácticos utilizamos los que venían del examen de promoción interna. Por otro lado, las 30 preguntas de ofimática fueron por entero de elaboración propia, ¿vale? Bien, en cuanto a los participantes, online tuvimos aproximadamente 110. Digo aproximadamente porque en online, en lo que fue la actividad, participaron conjuntamente de auxiliares y de administrativos. Y teniendo en cuenta que, y como voy a comentar ahora, no todos enviaron el formulario para hacer este análisis, tampoco sabemos exactamente el número de personas, pero un número estimado, teniendo en cuenta el número de gente que iba o que participaba para auxiliares y el número que iba para administrativos, siendo este último mayor, podemos estimar que aproximadamente participaron 111. Lo más importante en todo caso para este vídeo es tener en cuenta el número de personas que remitieron sus datos con el formulario que pusimos a posteriori, que son en base a los cuales está en la muestra cuyos datos vamos a analizar, ¿vale? Bien, estos datos son los que tenemos aquí. Estos son los resultados obtenidos por los opositores, ¿vale? En el ejercicio. Los explico brevemente, aunque esto, creo que salta a la vista, ¿no? Por un lado tenemos las correctas y los errores, tanto de la primera parte como del supuesto, ¿vale? Estos están ordenados, obviamente, de mejores notas a peores notas. Bien, por otro lado tenemos las netas, ¿vale? Las netas, es decir, primera parte menos 1/3 de los errores, nos daría, en este caso, pongamos partiendo de 60 menos 1/3 de 7, nos da 57,6 periodo, y así con los demás. Y luego en base 10, es el resultado de dividir esto, lógicamente, entre el total de la parte, que es 70, y multiplicarlo por 10, y obtenemos, pues eso, esto es sobre 70, un 8 y pico, un 8,2, ¿no? Y estas son las netas del supuesto, que es básicamente lo mismo, o sea, partiendo de estas notas de aquí, aciertos menos 1/3 de los errores, tenemos las netas del supuesto. Y luego, pasadas a en base 10, ¿vale? Pues igual, ¿no? Una persona, la persona primera en cuanto a notas, o estos dos primeros, que concretamente fallaron una, pues tienen netas sobre 20, 18,67, 18,6 periodo, lo que equivale en base a 10,
si contásemos del 0 al 10 en un 9,3. Bien, quizá lo más interesante es comentar que, claro, tenemos aquí los promedios, que son el promedio de lo que se obtuvo en la primera parte y lo que se obtuvo en la segunda, que es lo que ha servido para ordenar todos los opositores que participaron, ¿vale? Bien, tenemos que los primeros obtuvieron un promedio de un 8 y pico largo, ¿vale? Y luego la cosa pues ya fue bajando. Bien, partiendo de estos datos, vamos a extraer una serie de conclusiones o vamos a poner sobre la mesa una serie de reflexiones que pienso que pueden ser interesantes, ¿vale? Bien, en primer lugar vamos a empezar hablando de algo que he venido a llamar, con comillas, ahora lo explicaré todo, el conservadurismo del top 10, ¿vale? ¿Qué es esto del conservadurismo del top 10? Pues bien, es una pregunta bastante frecuente, muchas veces os preguntáis y me preguntáis cuántas hay que dejarse en blanco. Yo siempre digo que esto depende, obviamente. Hay que dejar cuantas menos en blanco mejor, pero tampoco a tontas y a locas. No tiene sentido establecer un número o preestablecer un número porque depende del examen y depende obviamente del opositor, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, he cogido lo que ha sido el top 10, es decir, los 10 mejores opositores de la prueba, ¿vale? Son estos que estarían por aquí, y en base a su comportamiento, pues hemos encontrado estos datos concretos, para que os hagáis una idea, pero claro, la cosa es que uno vaya lo suficientemente preparado como para no tener que dejarse apenas en blanco, y para que pueda jugársela con criterio, ¿vale? Pero un poco pienso que no dejan de ser datos bastante interesantes, ¿de acuerdo? Vemos cómo la tasa de preguntas en blanco, por así decirlo, tenemos que en la primera parte es 6 preguntas de media de promedio, es decir, estos 10 de promedio se han dejado 6 preguntas en blanco de 70, lo cual es un 8,5%, y en el supuesto se han dejado 1,1, o sea, una pregunta de las 20, de media se han dejado una pregunta sin contestar, ¿vale? Eso nos da una idea de que, claro, al supuesto, en alguno podemos suponer que se la habrán jugado, pero también aceptan, ¿vale? Este top 10 acepta cierta o da cierta concesión en el sentido de que no se la juegan en todas, ¿vale? O sea, 1,1 pues es un 5,5%, pues ya es algo, ya se dejan algo, y en la primera parte pues se han dejado más, eso cerca de un 9%, ya nos acercamos más al 10% que al 5%, lo cual tiene que ver también con las preguntas de ofimática, ¿vale? Porque ahí siempre va a haber pues una tasa mayor de preguntas en blanco. Y ya veremos, ya anticipamos cómo varía el comportamiento de los opositores, sobre todo de los opositores, digamos, top, como en general de todos, en las preguntas de legislación con las preguntas de ofimática. Ya veremos cómo hay un desbalance impresionante. Bien, en cuanto a la elección del supuesto, hemos encontrado que el primer supuesto se ha elegido más, ¿vale? Se ha elegido 38 veces, notablemente más, sensiblemente más que el segundo, que se ha elegido 25 veces. En cambio, y también es importante ver cómo tenemos más nota de media de todos los opositores en el segundo supuesto, que bueno, no es mucho, pero es un medio punto, ¿vale? Medio punto a priori no es mucho, pero es bastante, o sea, en medio punto en el examen, esto es en base 10, ¿vale? En medio punto hay varios cientos de opositores, ¿vale? Y en un supuesto a lo mejor hay incluso algún que otro 1000. De hecho no, seguramente habrá miles de opositores, con lo cual no es tan poco como puede parecer a priori. Es interesante pues comentar cómo el segundo supuesto parece que ha sido relativamente más favorable y sin embargo han tendido a elegir más el primero, con una diferencia también reseñable, ¿vale? Esto nos da pie a reflexionar sobre el tema de la elección de supuesto, ¿vale? Y no es el primer examen, casi que podríamos especular sobre una cierta tendencia en la cual vemos que el segundo supuesto puede ser un poco más favorable. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la idea? Pues un poco premiar. Esto es totalmente especulativo, ¿vale? Esto no tiene por qué ser así el día del examen, pero tendría sentido especular con la idea de que pongan un segundo supuesto más favorable o relativamente más suave para premiar a aquellos que tienen la sangre fría o el control o hacen las cosas lo suficientemente bien como para elegir y saltarse el primero. Porque, lógicamente, si no eliges, es más probable que te quedes con el primero, ¿vale?
o si eliges mal, o es el que más tiempo le dedicas, en fin. Bien, esto pasó en... Yo creo que se puede ver en los... Bueno, no sé si en todos los exámenes de turno libre, pero se puede ver. Se puede ver que más o menos se da esto. No quiere decir que vaya a suceder siempre, ¿no? Pero bueno. Bien, más cosas que podemos comentar. Esto me parece muy interesante. La comparativa entre los resultados obtenidos por los miembros y los no miembros. Aunque aquí cabe hacer bastantes matizaciones, vamos a comentarlas un poco, avisando lógicamente hasta qué punto entramos o no en especulaciones, ¿vale? Bien, estos son los promedios, ¿vale? La variación de notas de promedio obtenidos por los opositores que han sido miembros y los no miembros de Simplifica. A priori ganan por muy poco los miembros, ¿vale? Sin embargo, claro, para analizar esto tenemos que tener en cuenta una serie de factores que me parece que son reseñables, ¿no? Por un lado, el hecho de que para los no miembros es una actividad de pago, ¿vale? Con lo cual es de suponer que solamente o han tendido a participar más en ella no miembros que iban más preparados, o sea, personas que van a saco y que, pues eso, no les importa, digamos, pagar o ven favorable o le ven sentido a eso, con lo cual es gente que va, pues se entiende, con otra predisposición, no son comparables en ese sentido. Por otro lado, tenemos no pocos miembros que han participado en la actividad estando en los módulos iniciales. No solo estando en los módulos iniciales, sino estando en las fases iniciales de la oposición, porque no tiene que ser lo mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es una comparación un poco, pues bueno, que no tiene tanto sentido, ¿no? Tendría más sentido, pienso, aunque no deja de ser un procesamiento de los datos, ¿vale? Y no quiero que se vea como interesado, pero pienso que tiene más sentido, o tiene sentido también compararlo, los módulos, los miembros que van por módulos ya avanzados, ¿vale? Y en este sentido, seleccionando a los miembros que han llegado ya al módulo 13, ¿vale? Encontramos una discrepancia algo ya más abultada, ¿vale? De casi un punto, ¿vale? Casi un punto de diferencia, lo cual nos parece bastante reseñable, ¿vale? O sea, podemos hablar de que los miembros que ya van, por así decirlo, al día con los módulos, han tenido un desempeño en general, o sea, en concreto, en sí, bastante bueno. O sea, ya estamos hablando de unas notas, un promedio que es bastante bueno, para hablar sobre todo en términos de promedio, ¿vale? Que la nota media de los opositores en cualquier cosa siempre, por necesidad, tiene que estar bastante por debajo del corte, y aquí estamos encontrando una nota que se acerca bastante a lo que puede ser el corte del examen oficial, ¿vale? En comparación con los no miembros, pero claro, como digo, aquí están un poco cocinados también los datos, porque también ha habido miembros que no han pasado el formulario, ¿vale? Pero también ha habido, seguro, muchísimos no miembros, seguro no, los hay, no miembros que no lo han pasado. Generalmente, en ambos casos son, pues, porque no les ha ido muy bien, ¿vale? Con lo cual, pienso que entre comillas, se anula, ¿no? O eso se compensa. No deja de ser, en todo caso, una especulación, porque ya digo, todo esto son los datos en base a, todo esto es en base a los datos de los opositores que participaron y nos enviaron los resultados, ¿vale? Que bueno, que lo interesante habría sido tener los datos de todo el mundo, pero claro, no podemos obligar a la gente a que nos envíe este tipo de información, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a ver ahora una gráfica que me parece también súper interesante y que da pie a hablar de muchas cosas. Esta gráfica lo que nos muestra es la dispersión o los datos entre las netas, todo ello sobre 10 de la primera parte, ¿vale? De la primera parte del ejercicio y del supuesto, ¿vale? Están ordenados por los opositores que obtuvieron, pues, de mayor a menor nota, ¿no? Y es muy interesante ver cómo, o sea, se entiende, ¿no? Estamos hablando de, estas son las netas de la primera parte, todo ello en base a 10, y la línea roja es la que nos habla de las netas, la puntuación del supuesto. Es decir, el rojo es el supuesto, el azul es la nota de la primera parte.
Y es muy interesante ver, o sea, y cada una de estas líneas, por así decirlo, de estas verticales, son opositores. Es decir, aquí un opositor obtuvo esta nota, un 8 y pico en uno y un 6 y pico en el otro, ¿vale? O sea, cada vertical es un opositor, ¿vale? Este opositor obtuvo un 7 ponte con 4 y un 7 con 2. Se ve, ¿no? Vale. Cosas aquí a comentar. En primer lugar, lo más llamativo es... da mucho... O sea, es muy clarificador, pienso yo, cómo se acompasan. O sea, cómo una persona en el polo opuesto tenemos, en el polo superior, tenemos una persona que saca un 9 y pico, en el supuesto saca un 8 y pico en la parte primera. Y así va para abajo, ¿vale? O sea, más o menos vemos cómo en general van muy acompasadas, de tal manera que quien lleva bien la primera parte lleva bien la segunda, o lleva bien el supuesto, entre otras cosas, porque es prácticamente son los mismos temas, salvo por la parte de ofimática, ¿vale? Pero vemos cómo la cosa está bastante acompasada. Y luego también me parece muy, iba a decir casi bonito, o muy, muy, muy curioso, cómo esta tendencia se rompe brutalmente al final de la tabla. ¿Qué puede suceder aquí? ¿Qué puede suceder aquí? Pues que sencillamente estos sean personas que vayan no mal preparadas, vayan bien preparadas, pero todavía no tengan práctica con el desempeño de simulacros. Y no me ha pasado con poca gente, o sea, gente con la que yo tengo trato, que conozco, a veces sucede que van, o sea, están, palabras textuales, obsesionados con el estudio y no hacen test, no hacen simulacros, con lo cual, claro, el desempeño es muy desigual. ¿Qué sucede? Pues que a lo mejor hacen medio que o hacen bien la primera parte, pero luego, como no tienen bien el trazado, no tienen bien la estrategia con respecto al supuesto, se pegan un batacazo, ¿vale? También suele suceder, o puede suceder, por el hecho de que tengas las cosas lo suficientemente claras como para resolver el test normal, pero no tengas suficientemente claras como para el supuesto. O que también, otra opción, lo digo porque ha pasado, gente, sobre todo, de que vaya bien con los módulos, pero que esté en los primeros módulos, ¿vale? Que esté en los primeros módulos que premian la primera parte, ¿vale? Por eso han sacado más nota aquí que aquí, porque claro, aquí ya les entran cuestiones que no han visto tanto, ¿vale? En todo caso, me parece muy clarificador, sobre todo por esta primera sección, en donde se ve cómo van muy acompasados. Lo digo porque muchas veces genera mucha ansiedad el decir, bueno, yo es que no me sé, yo es que el supuesto lo tengo miedo. Si te sabes los temas, si de verdad, o sea, si te sabes de verdad los temas, el supuesto vas a sacar, o sea, va a estar acompasado en general, salvo que estemos en estos casos, digamos, menos representativos y más anecdóticos de estas posibles circunstancias particulares que hemos comentado, ¿vale? En todo caso, pienso que es una gráfica muy clarificadora. Por esto que digo, ¿sabes? Porque se ponen de manifiesto en ella, pues, estas cosas que son... O sea, que verlas es como, ostras, era de suponer, pero bueno, aquí está. Bien, continuamos y vemos ahora la distribución de fallos por preguntas entre los 6 mejores opositores de la prueba. Básicamente es esto, es decir... hemos cogido a los 6 mejores opositores, los que han quedado mejor en cuanto a ese promedio de netas de primera y segunda parte, de primera parte y de supuesto, perdón, y hemos sencillamente contado qué preguntas han fallado más. Y estos son los números, ¿vale? Y esta es la leyenda. Es decir, lo que está sin negrita es un fallo, negrita 2 fallos, en rojo 3 y en rojo... O sea, en rojo y negrita 3 fallos, rojo, negrita y subrayado 4 fallos. Tenemos que, bueno, esto que ves aquí, ¿vale? Que lo puedes ver con calma. Estas son las preguntas en las que estos opositores top, este 6 selecto, por así decirlo, ha fallado de la primera parte. Ya salta a la vista esto. Salta a la vista cómo hasta las 40 primeras preguntas ha habido relativamente pocos fallos, con ciertas excepciones. Aquí hay unas preguntas puntos negros, por así decirlo, más bien puntos rojos, ¿no? Lo que te decía, esto es un fallo, estos son 3 fallos, estos son 2 fallos, un fallo, 3 fallos, tal. Esta es la única de todo el examen en la que ha habido 4 fallos, de 6, porque estamos hablando de 6 opositores,
Y lo que te decía, fíjate cómo de la 40 en adelante, el salto en ofimática, fíjate cómo de 70 tenemos de todo la primera parte, como hasta la 40 solamente esto, y luego de la 40 en adelante todo esto. Esto nos da una idea bastante bien, o sea, bastante clarificadora de cómo se concentran aquí, ¿vale? Que va a ser también, o sea, es que pensamos humildemente que es bastante representativo de lo que va a pasar el día del examen, que en ofimática pues siempre te pillan más, ¿vale? Y bueno, y esto en los supuestos. Estos 6 primeros eligieron más el primero de los dos, y con estos resultados solamente la 18 causó más problemas, hubo 2 fallos, y el segundo supuesto, esto de aquí. Supuestos no son tan clarificadores porque claro, ya hay una cierta dispersión, ¿no? Pero bueno, esto se ve también aquí, ¿vale? Que pensamos que también es interesante. Aquí se ve gráficamente lo que decíamos antes, ¿vale? La primera parte, como fíjate, en estos 6 han fallado muy muy poco, y concentradas en esta primera sección. Y luego lo que han sido la ofimática, ¿vale? Estas preguntas que ya dijimos de cosecha propia, que por otro lado son preguntas muy representativas. Son de cosecha propia, pero hemos mirado mucho las preguntas de exámenes oficiales para no irnos demasiado por peteneras, con lo cual incluso en el día del examen podrían darse más errores todavía, ¿vale? Pero bueno, luego, y esto es dentro de la primera parte, la separación, lo mismo que teníamos antes, pero con otra gráfica, para que veas cómo se concentran. Esto en rojo, ¿vale? Esto que tenemos aquí en rojo son las preguntas, los errores en las preguntas de ofimática de 70, que aun siendo 30 de 70, concentran 28 errores frente a 12 de 40, lo cual es, como te digo, pues eso, también clarificador. Nada sorprendente, dentro de lo esperable, y nada. Pues hasta aquí lo que son este análisis previo, este análisis en base a los resultados. Los 2 vídeos, como te digo, posteriores, como te dije antes, versarán sobre el análisis de todas estas preguntas, más otras que sabemos que también han sido problemáticas. Las explicaremos todas ellas al detalle. Primero de la primera parte, y luego el tercer vídeo será sobre explicaciones sobre las preguntas de supuesto. Ya digo, si no has hecho el ejercicio, obviamente te invito a que lo hagas antes, ya digo, en el módulo 14, si no lo puedes adquirir en la página web, te sugiero que lo hagas y además simules en la medida de lo posible lo que pueden ser las circunstancias del examen, obviamente poniéndote tiempo y poniéndote en situación, porque seguramente de la actividad van a aflorar, o de esa experiencia van a aflorar muchas cuestiones que te van a ayudar para enmendar errores que quizá están ahí latentes, tanto de tu preparación como del ejercicio en la propia actividad, es decir, los errores que se pueden cometer en lo que es el propio simulacro, ya sea de elegir mal el supuesto y demás, ¿vale? Porque lo que es el ejercicio es que, ya digo, se va a parecer muchísimo, y la nota se va a parecer muchísimo a la que puedas obtener el día del examen. Pues bien, no me entretengo más, espero que te haya resultado útil e instructivo, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.